Hola, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos aquí en Librerías Gandhi. Vamos ahora a hablar sobre El nombre de la rosa. Hay un grupo de lectoras que están cursando literatura italiana, entonces vamos a continuar. Esto es también para todo aquel que guste vernos desde Librería Gandhi Carranza. Bueno, pues bienvenidos. Vamos hoy a dar unas notas de lectura sobre El nombre de la rosa, una novela escrita por Umberto Eco, publicada en 1980. Cabe aclarar que Umberto Eco perteneció al grupo del 63, un movimiento neo-vanguardista, obviamente un movimiento literario, que busca experimentar nuevas formas lingüísticas y un contenido que rompa los esquemas tradicionales. ¿En qué sentido o usando qué tipo de estrategias? Bueno, por un lado las citas y por otro lado el collage. Evidentemente quien ya leyó o está leyendo El nombre de la rosa, vemos que es una obra abierta desde el punto de vista y desde el concepto de Umberto Eco, es decir, llena de referencias o citas con varios planos de lectura, estas referencias o citas que pone pues en boca, ¿no?, de personajes, citas de autores medievales. La pregunta básica para iniciar esta transmisión sería: ¿por qué una obra de tan difícil lectura alcanzó tanta popularidad? Esa es una pregunta importante para los lectores actuales. Y en ese sentido, preguntarnos también si acaso ha muerto o no la figura del lector que gusta de desafíos y que busca lecturas exigentes. En mi experiencia, bueno, básicamente de tanto tiempo que he dado cursos, me parece que tenemos que rescatar esa figura del lector que encuentra ese placer en la exigencia de las obras literarias. Vamos a dar rápidamente una sinopsis de la novela para todos aquellos que no se han acercado todavía al nombre de la rosa de Umberto Eco. Bueno, situémonos en la Edad Media. Estamos en el invierno de 1327, bajo el papado de Juan XXII. El franciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo benedictino Azzo de Melk llegan a una abadía benedictina ubicada en el norte de Italia, famosa por su impresionante biblioteca. Incluso en los planos, en la página 21 de esta obra, le llaman el edificio, lo cual tiene estrictas normas de acceso. Guillermo llega a Benedictina a organizar una reunión de delegados del Papa y de líderes de la orden franciscana para discutir una supuesta herejía apostólica por parte de una rama de la orden franciscana llamada los espirituales. Durante los días de la reunión acontecen una serie de asesinatos. Guillermo y Azzo intentan resolver el misterio, descubriendo que en torno a estas muertes se encuentra un libro envenenado, un libro que se creía perdido, y estamos hablando de aparentemente un segundo libro de la poética de Aristóteles, es decir, de la comedia, porque sabemos que la poética de Aristóteles toca específicamente la parte de la tragedia. Aquí la cuestión sería interesante pensar que el film de alguna manera influyó en quienes no han leído El nombre de la rosa, pero vieron la película, en decir que el libro es un thriller. Bueno, es un thriller, pero no en el sentido de los asesinatos, sino en el sentido de los libros, de la biblioteca, del misterio que hay detrás de la censura. Entonces vamos a iniciar, ya dado un poquito el resumen, ¿no?, en torno a la sinopsis, que obviamente no pretende abarcar, ¿no?, todo el argumento del texto, el argumento del libro. Entonces vamos a iniciar con dos primorosas citas del libro. La primera en la página 271, para aquellos que puedan seguir esta edición de 1988, de editorial Lumen. Bueno, en mi parte, que es el libro con el que yo empecé a leer esta obra. Entonces vamos a poner dos citas, de principio a manera de epígrafe, y que creo que, ¿no?, esta cuestión en torno a
esta hipótesis que estoy formulando ahora sobre que el thriller, el suspenso, básicamente gira en torno a la censura y al libro envenenado o encontrado o aparentemente perdido. La primera cita dice: de pronto comprendía que a menudo los libros hablan de libros, o sea que es casi como si hablasen entre sí. En la página 271. La siguiente cita está en la página 300. Los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen. Cuando tomamos un libro, lo analizamos. No debemos preguntarnos qué dice el libro, sino qué es lo que quiere decir. Entonces, en este orden de ideas, vamos a entender que El nombre de la rosa es un libro que habla sobre libros, específicamente también sobre un espacio muy concreto que es la biblioteca. Por tanto, los papeles protagónicos de la novela no están depositados en los personajes. Los papeles protagónicos son la censura, por un lado, los libros por otro, el escritorium monacal, que ahorita vamos a especificar qué es como espacio, y la biblioteca. Es importantísimo en la obra, para poder interpretarla y comprenderla, lo que son estos espacios dentro de este monasterio benedictino. Por escritorium monacal entendamos la habitación de los monasterios dedicada a la copia de manuscritos por los escribas monásticos. Entonces, vamos a ver que toda la investigación de los asesinatos solamente es una especie de pretexto para exponer las vivencias culturales de una época ya cercana al Renacimiento. Esto también tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque el libro, obviamente, dentro de su contexto interno, va a estar situado precisamente en esa transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, vamos a proceder de la siguiente forma. Probablemente tengamos el próximo viernes una segunda sesión sobre El nombre de la rosa para ir completando estas notas de lectura. Primero vamos a entender que hay que rastrear, ¿no? A la manera también de un investigador, a la manera hermenéutica, algunas ondas o círculos. Vamos a plantear 9 círculos, también un poco en el sentido manierista, es decir, a la manera de Dante, que se insinúan a lo largo de la novela. Ahora, por un lado, si ponemos esta metáfora sobre las ondas, ¿no? O sobre los círculos, tendríamos que tratar de preguntarnos si esas ondas o esos círculos son dinámicos, es decir, qué fuerza es la que los mueve. Y vemos que precisamente como pretexto la fuerza que los mueve es este misterio que hay en torno a ese libro de Aristóteles perdido, que es precisamente la comedia. Entonces vamos a proceder, vamos a recorrer los círculos y vamos a ir de lo superficial a lo profundo. Entonces iniciemos. Recuerden que estos videos se quedan ahí en mi cuenta de Facebook para quien quiera tomar apunte. Ya también les dije que si te quieren preguntar algo, yo te digo. Sí, vente. Ahí viene Vanessa. Bueno, entonces vamos bienvenida, vente. Vamos al primer círculo. Vamos a situarnos dentro de este primer círculo en ese monasterio de benedictino. Estamos en un monasterio del siglo XIV y los monasterios, especialmente los monasterios benedictinos, eran los focos de conservación de la cultura, y que desde el principio queda muy clara la razón, ¿no?, de su importancia. ¿Por qué esta importancia de conservación de la cultura? Bueno, pues estamos hablando de que dentro de estos monasterios, la copia, la conservación, la traducción y divulgación de los códices manuscritos era el quehacer de los monjes. Aquí yo pondría una especie de signos de interrogación en torno a la divulgación, porque obviamente esos códices podían ser divulgados, ¿no?, entre los propios monasterios, pero obviamente no divulgados entre la población. Vamos a tratar de ir citando, y digo tratar porque la letra está muy chiquita, entonces... Que hables más fuerte. ¿Que hable más fuerte? Sí.
A ver, no me asuste tanto. Ok, voy a intentar, me están llegando mensajes que hable un poquito más, más fuerte. No sé si el teléfono tenga todo el volumen, ¿no? Ahorita aquí está Vane, ese era el dedo de Vane. Entonces, ¿Oyen bien todos? Nada más confirmen. Ya se reanudó. ¿Está bien? Si alguien me pone sí, ya. ya, ahora sí ya se oye bien. Bueno, tuvimos creo que una pequeña pausa porque entró un mensaje de WhatsApp que agradecemos diciendo que no se podía escuchar bien. Me regreso en la parte que hablábamos sobre la dimensión universal. Cuando un autor dentro de una obra literaria no especifica o deja en el anonimato un espacio tan importante para la obra en sí misma, sobre todo en este caso, el espacio que sabemos que está no tiene nombre y no tiene una ubicación concreta, entonces ese anonimato lo vamos a interpretar como una dimensión universal. Y por dimensión universal estamos entendiendo una dimensión básicamente filosófica. Entonces decíamos que el sedimento que hay debajo, ¿no?, de toda esta estructura que es el nombre de la rosa es precisamente la filosofía. Vamos a tratar al final de cerrar esta sesión regresando a esta parte filosófica en el sentido de ese sedimento. También en la pausa comentábamos acerca de que el monasterio está aparentemente ubicado en el norte de Italia, en una zona escarpada, es decir, en lo alto de un monte, y que decíamos que esto lo podemos interpretar de la siguiente manera, ¿no? Está en una altura, obviamente lo interpretamos en el sentido de la superioridad, y por otro lado de un concepto latino que es el fuga mundi, es decir, es ese distanciamiento con lo mundano. Voy a retomar ahora una cita muy linda que habla también de la arquitectura. Estoy en la edición de Lumen, pero es que esta edición es muy vieja, Vanessa. Yo creo que esto ya no existe. Porque luego le pido a Vanessa libros que quiero y ya no existen. Del 80. Ya sé, de los 80. Bueno, y dice la cita, estoy en la página 25, dice: nunca vi abadía más bella y con una orientación tan perfecta. Porque la arquitectura es el arte que más se esfuerza por reproducir en su ritmo el orden del universo, que los antiguos llamaban cosmos, es decir, adorno, pues es como un gran animal en el que resplandece la perfección y proporción de todos sus miembros. Alabado sea nuestro Creador, que, como dice Agustín, ha establecido el número, el peso y la medida de todas las cosas. Bueno, y aquí tenemos una especie de extrañamiento, ¿no?, de sorpresa para el lector en el sentido de esa comparación que hace Umberto Eco con un gran animal que resplandece, en el que resplandece la perfección y la proporción de todos sus miembros. Qué maravilla que defina de esta manera la arquitectura. Paso a la siguiente referencia. Estoy en la página 117, recuerden, de la edición de 1988 Editorial Lumen. Dice: mientras aquí hacemos eso, allá, se refiere eso en el sentido del monasterio, ¿no?, acerca de los libros, allá abajo en las ciudades se actúa. Hubo tiempos en los que desde nuestras abadías se gobernaba el mundo. Hoy, ya lo veis, el emperador nos usa para que sus amigos puedan encontrarse con sus enemigos. Pero sabe que el país se gobierna desde las ciudades. Nosotros seguimos recogiendo el grano y criando gallinas, mientras allá abajo cambian varas de seda por piezas de lino y piezas de lino por sacos de especies. Y todo ello por buen dinero. Nosotros custodiamos nuestro tesoro, pero allá abajo se acumulan tesoros y también libros, y más bellos que los nuestros. Vamos a la última referencia de este sentido, de lo que significa estar en la altura y de lo que significa toda la demás población, lo mundano, ¿no?, que está abajo. Dice: hasta nuestros lugares sagrados llega el hedor de las ciudades. El pueblo de Dios se inclina hacia el comercio y las guerras entre facciones. Allá, en los grandes centros poblados, donde el espíritu de santidad no encuentra albergue, donde ya no solo se habla, sino también se escribe en lengua vulgar, y ojalá ninguno de esos libros cruce jamás
nuestra muralla porque fatalmente se convierten en pábulo de la herejía. Bueno, este sería entonces el primer círculo, decimos, en un sentido manierista, es decir, a la manera de Dante, donde estamos hablando de este monasterio benedictino, de su arquitectura y también de lo que significa, bueno, toda esta cuestión de estar, ¿no?, en el monasterio en una altura y estar la ciudad por lo bajo. Vamos al segundo círculo. Vente, vale acá conmigo. Un monasterio amurallado. Cuando vemos este elemento de la muralla en el monasterio, pues obviamente nos acordamos muchísimo de esta primera epopeya, que es la epopeya de Gilgamesh. Estamos en el 3500 antes de Cristo. Sabemos que cuando Gilgamesh, o recordamos que cuando Gilgamesh se reconoce a sí mismo mortal, es decir, vulnerable, construye las murallas de Uruk. Y entonces ahí nos va a quedar claro cuál es el símbolo de la muralla. No es una tradición benedictina, amurallar, en el caso de la obra Umberto Eco, amuralla, ¿no?, este monasterio. ¿Qué es lo que indica? Bueno, una preocupación por defenderse. La pregunta es si acaso el monasterio es una fortaleza que protege los libros. ¿Protegerlos de qué? ¿Lo comentamos con la cita anterior de la herejía o nos preguntamos con la cita anterior? Entonces, aquí la cuestión sería decir esos libros, qué tipo de libros son los que necesitan esa protección. Vamos a mantener esta pregunta y la vamos a ir resolviendo con la dinámica y el movimiento de los demás círculos. Vamos al tercer círculo, la biblioteca. En la página 21 de esta edición, me voy ahora acá, bueno, sé que quizás no la alcancen a ver, pero todas las ediciones tienen este plano de lo que es el monasterio. Y vemos ahí que vamos a la página 19, una página anterior al plano, y leo un poquito porque es una cosa muy importante en el sentido simbólico propio de cómo está construido este monasterio. Dice: mirando desde abajo, la roca parecía prolongarse hacia el cielo. 3 órdenes de ventanas expresaban el ritmo ternario de la elevación, de modo que lo que era físicamente cuadrado en la tierra era espiritualmente triangular en el cielo. En cada ángulo, la forma cuadricular engendraba un torreón heptagonal, 5 de cuyos lados se asomaban hacia afuera, o sea que 4 de los 8 lados del octágono mayor engendraban 4 heptágonos menores, que hacia afuera se manifestaban como pentágonos. Bueno, ya aquí necesitamos obviamente construir la imagen, ¿no?, de arquitectónica, el plano de este monasterio benedictino configurado por Umberto Eco. Necesitamos muchísima imaginación para ir siguiendo estas indicaciones, pues obviamente que tiene que ver hasta con la geometría. Sigo con la cita. Evidente y admirable armonía de tantos números sagrados, que ahí está la cuestión importantísima para entender el misterio de los libros y de la biblioteca. Estos números sagrados, cada uno revestido de un sutilísimo sentido espiritual. 8, 8 es el número de la perfección de todo tetrágono. 4, el número de los evangelios. 5, el número de las partes del mundo. 7, el número de los dones del Espíritu Santo. Sigo con la cita. Por su posición inaccesible, se refiere al monasterio, era más tremendo que ellos y capaz de infundir temor al viajero que se fuese acercando poco a poco. Bueno, todo un tema, ¿no? Ir como tratando de interpretar, ¿no?, tratando de ir abriendo, ¿no?, todos estos planos de lectura y todos estos simbolismos. Aquí lo importante de la cita es esta construcción sumamente imponente que está dedicada a la conservación de los libros. Y creo que en ese sentido es importante también entender el concepto de conservación del libro. ¿Qué es lo que significa esto para los monjes benedictinos y que sigue significando para nosotros lo mismo? Por un lado, la lectura. Por otro lado, la escritura, la encuadernación y el decorado, que ahora lo entendemos como la
ilustración. Entonces los monjes benedictinos están dedicados a esa conservación de los libros, está la biblioteca y de algún modo pues lo que entendemos es que dentro de este plano se encuentran estos símbolos que son los números sagrados, repito, los números sagrados del Espíritu Santo, los números sagrados de los evangelios, de las partes del mundo, de la perfección. Entonces es una dimensión absolutamente espiritual de la que estamos hablando. Bien, seguimos como a la manera de Dante, decimos con el cuarto círculo. Es una biblioteca totalmente diferente. Entonces vamos a la página 34 para ir a esta cita que me parece muy interesante. ¿Qué ¿no? día? Está por días, ¿no? Por días, a ver. Sí, está por días. Es que ellos tienen esta edición. Primer día, donde dice tercia. Y dice la cita, una cita rápida, pero bueno, corta más bien, pero que tendremos como que ir entendiendo. Página 33. Página 33. Entonces nos vamos como una página antes, ¿no? Básicamente, o dos, de la otra, de esta edición de Gandhi, ¿no? Ok. Entonces dices, cita, vos sabéis que nuestra biblioteca no es igual a las otras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Umberto Eco con esta brevísima, ¿no? Nota a pie de página que ahora hago, pues, ¿a cuáles otras? ¿No? Y estamos hablando de las bibliotecas tradicionales. Y en ese sentido, vamos a decir, ¿por qué no es igual a las otras bibliotecas? ¿Por qué es distinta? Porque está construida a manera de laberinto. Y cada vez que entramos en esa dimensión simbólica del laberinto, pues obviamente eso nos exige una interpretación celta, una interpretación griega, una interpretación sagrada, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Vamos al sentido griego, básicamente, y decimos que los laberintos son trampas también a la manera medieval, que están destinados como espacios a perder a los incautos intrusos. Todo laberinto deja abierta una posibilidad trágica. Y ese es precisamente el misterio básico, ¿no? En el cual va a fundar o va a sentar Umberto Eco toda la interpretación de la obra del Nombre de la Rosa, la posibilidad trágica, y que está sustentada con el símbolo del laberinto, porque así está construida esta biblioteca. Voy a la página, si van en mi ayuda, 149. Ahorita le digo, porque básicamente casi todas las que toman este curso de literatura italiana tienen la edición, ¿verdad? De Gandhi. Entonces, Más bien, ¿qué día está? estoy en el segundo día. Nona. Sí, así es, después de las vísperas. 145. Ajá. Entonces dice, la biblioteca es un laberinto, a ver si por ahí encuentras la pregunta, ¿vale? ¿Qué? En nona está en 145. 145, y dice ahí, la biblioteca es un laberinto. La biblioteca es un gran laberinto, signo de laberinto, que es, permítame que aquí se pegó la hoja, que es el mundo. Cuando entras en ella no sabes si saldrás. No es necesario violar las columnas de Hércules. De modo que no sabéis cómo se entra en la biblioteca cuando están cerradas las puertas del edificio. El edificio es la biblioteca. Oh sí, dijo riendo el viejo, muchos lo saben. Pasa por el osario. Puedes pasar por el osario, pero no quieres pasar por el osario. Los monjes muertos vigilan. Esos son los monjes muertos que vigilan y no los que recorren de noche con una luz la biblioteca. Con una luz. El viejo pareció asombrado. Nunca oí hablar de eso. Los monjes muertos están en el osario. Los huesos bajan poco a poco desde el cementerio y se reúnen allí para vigilar el pasadizo. ¿Nunca viste el altar de la capilla por la que se llega al osario? Es la tercera de la izquierda después del transepto, ¿verdad? La tercera, puede ser. Es la que tiene la piedra del altar esculpida con 1000 esqueletos. La cuarta calavera de la derecha. Le hunden los ojos. Y estás en el osario. Pero no vamos. Yo nunca he ido. El abad no quiere. Entonces,
Wow. Bueno, pues ¿cómo podemos interpretar? Ahí está esa posibilidad trágica de podemos entrar al laberinto, y si podemos entrar, ¿cómo podríamos salir de ese laberinto? Entonces, estoy metiendo en un lío a Vane buscando las páginas, ya sé, en la edición de Gandhi, pero bueno, ya cuando pase toda esta pandemia, ¿verdad? Vamos situando las páginas. Pero ellos ya lo leyeron también. Sí, se sube, ya lo leyeron. Entonces, voy a la siguiente cita de la página 36. Ahorita le comento a Vane, más o menos en qué días es que... Déjenme ver, por aquí va a estar. Qué ansias me doy. Creo que se... No, perdón. Está bien. Pase. Bueno, entonces, déjenme ver porque aquí está. Bien, entonces voy a esta cita también muy breve, ¿no? La página 36. No es breve, es un poquito larga. ¿En qué día estamos? Estoy en el primer día, me regreso, ¿vale? ¿Prima? En tercia. Dice primer día, tercia, así mira. Por eso le digo que se venga conmigo. A primer día, tercia. Ajá. Y estoy en la página aquí 36, a ver si encuentras donde dice la biblioteca, el párrafo, dice, mirad, Guillermo dijo el abad, para poder realizar. ¿Sí? Un poquito adelante, como varias páginas adelante. Dice, la biblioteca se construyó según un plano que ha permanecido oculto durante siglos y que ninguno de los monjes está llamado a conocer. Solo posee en secreto el bibliotecario, que aparentemente es Jorge Luis Borges, además, que lo ha recibido del bibliotecario anterior y que a su vez transmitirá a su ayudante con suficiente antelación como para que la muerte no lo sorprenda y la comunidad no se vea privada de ese saber. Y los labios de ambos están sellados por el juramento de no divulgarlo. Solo el bibliotecario, además de saber, está autorizado a moverse por el laberinto de los libros. Solo él sabe dónde encontrarlos y dónde guardarlos. Solo él es responsable de su conservación. Los otros monjes trabajan en el scriptorium y pueden conocer la lista de los volúmenes que contiene la biblioteca, pero una lista de títulos no suele decir demasiado. Solo el bibliotecario sabe, por la colocación del volumen, por su grado de inaccesibilidad, qué tipo de secretos, de verdades o de mentiras encierra cada libro. Solo él decide cómo, cuándo y si conviene suministrarlo al monje que lo solicita, a veces no sin antes haber consultado conmigo, porque no todas las verdades son para todos los oídos, ni todas las mentiras pueden ser reconocidas como tales por cualquier alma piadosa. Y por último, los monjes están en el scriptorium para realizar una tarea determinada que requiere la lectura de ciertos libros y no de otros, y no para satisfacer la necia curiosidad que puedan sentir, ya sea por flaqueza de sus mentes, por soberbia o por sugestión diabólica. De modo que en la biblioteca también hay libros que contienen mentiras. Los monstruos existen, ¿lo encontraste, Vane? Página 43. Página 43. Los monstruos existen porque forman parte del plan divino, y hasta en las más horribles facciones de los monstruos se revela el poder del Creador. Del mismo modo, el plan divino contempla la existencia de los libros de los magos, las cábalas de los judíos, las fábulas de los poetas paganos y las mentiras de los infieles, quienes durante siglos han querido y sostenido esta abadía, estaban firme y santamente persuadidos de que incluso en los libros que contienen mentiras, el lector sagaz puede percibir un pálido resplandor de la sabiduría divina. Por eso, también hay esa clase de obras en la biblioteca. Pero como comprenderéis, precisamente por eso cualquiera no puede penetrar en ella. Nos queda clarísimo entonces el misterio. Y la censura, y el censor, que es el bibliotecario y el abad. Por tanto, estamos ante una mentalidad censora, es decir, un dictamen entre la verdad y la mentira. De ahí los asesinatos. De ahí esos asesinatos que están llegando, amigos. Entonces esto es bien bonito. Vengan a la clase particular. Vengan a la clase.
Muy bien, gracias por estar aquí. Salúdense de besito virtual. Bueno, entonces de ahí precisamente esos asesinatos en el sentido de la censura. La biblioteca, hablo más fuerte. La biblioteca es una trampa, es decir, no es un medio para llegar a la verdad. ¿Qué es lo que nosotros intentamos decir con esto? Bueno, que normalmente las bibliotecas son el camino, son el medio para llegar a la verdad. Y esta es una biblioteca que trata de frenar la curiosidad de la mente. Y ese es el misterio. Y de ahí los asesinatos. No nos dejemos llevar por la adaptación cinematográfica, donde obviamente pues ahí tiene un sentido más, ¿no? Como de thriller o de novela de misterio. Y bueno, en ese sentido es de misterio, pero obviamente los asesinatos son solamente ese pretexto. Entonces voy ahora, Vanessa, si me ayuda, a la página 173, no, perdóname, 129, ahorita te digo, es el segundo día que dice sexta. Dice sexta. El segundo día iniciando, sexta, ajá, luego la la 139. Dice: la biblioteca estaba llena de secretos y sobre todo de libros que los monjes nunca habían podido consultar. Un poquito más abajo dice: fuimos comprendiendo que aquel monje, todavía joven, que se deleitaba en el estudio de la retórica, tenía arrebatos de independencia y aceptaba con dificultad los límites que la disciplina de la abadía imponía a la curiosidad de su intelecto. Entonces decíamos, frenar la curiosidad de la mente. Extrañísimo, ¿no? Para hacer en ese sentido pues una biblioteca. Vamos ahora a pasar al ciclo y tratar, si hay alguna pregunta, creo que Vanessa está también con su Facebook abierto, con su cuenta de Facebook, o aquí mismo. Si tienen ustedes alguna pregunta, es el momento de realizarla. Entonces vamos a pasar al quinto círculo y después pasamos a algunos comentarios y recorremos de nuevo algunas de estas citas del libro. Bueno, vamos a las justificaciones de la censura. Bueno, y entonces quizá aquí podríamos también establecer una especie como de hipótesis, ¿no? En el sentido de si el centro del libro no será acaso la censura, y tendríamos que tratar de sostener, ¿no?, esta hipótesis literaria. Expliquemos. El monje benedictino no le preocupa a dónde ir porque hace voto de estabilidad. Entonces el monje benedictino no tiene que ir a ningún lado. Es decir, ahí está, ahí todo el tiempo va a estar ahí y ahí va a morir. Entonces no tiene tampoco un sentido de vida, no se establece ningún tipo de camino de vida ni de sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco se afana en qué es lo que va a hacer porque ha dado un voto de obediencia ante el abad. Entonces, ¿cuál es la única tarea? ¿A qué se dedican los monjes benedictinos? A cuidar los libros, ¿no? Son este mundo de libros que es escribir, copiar, traducir, encuadernar, estudiar, decorar. Y lo extraño es que a estos mismos monjes que tienen como única tarea el mundo de los libros, se les impongan restricciones para leer. Decíamos, es una biblioteca cerrada, es una biblioteca que es un laberinto, que es una trampa, que no es un camino para la verdad, sino que es la trampa para todo aquel que tenga curiosidad del intelecto. Es una biblioteca cerrada, por tanto, en el sentido espacial y en el sentido también metafórico, es una contradicción en sí misma, porque la base de todo el libro es la apertura del libro. El libro no existe sin que el libro sea abierto. Recordemos que los monasterios medievales son custodios y son bastiones de una verdad inmutable y definitiva. En ese sentido, pues intentamos decir que lo que se frena es precisamente una polémica entre lo que es la razón, lo que es la dialéctica y lo que es la fe, es decir, la mística.
Para los místicos, la verdad es una sola. Y la verdad está en lo que se está produciendo, en lo que se está reescribiendo, en lo que se está divulgando solo a través de los monasterios. Y ahí tendríamos que entender la razón ya cercana al Renacimiento, es decir, la dialéctica. Y por eso es que el monasterio está en la altura y el mundo está abajo. Eco va a situar la obra, decíamos, entre el paso de lo medieval y de lo renacentista. El mundo va a empezar a abrirse, la razón va a empezar a abrirse, y lo que están haciendo los monjes es frenar el mundo de la razón, el avance de la dialéctica, que va a ser la base del mundo del Renacimiento. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Vane, me voy a regresar a algunas citas que yo pueda ver por aquí, que quedaron, ¿no? Todos entendimos muy bien. ¡Qué maravilla! Yo sigo teniendo muchas dudas. Ponen mucha atención. No hay preguntas. Ponen mucha atención. Bueno, me regreso, intentaré ahora regresarme un poquito a las citas. Y me regreso a las citas para tratar de entender. Entonces, es un libro que habla de libros. Vamos a hacer una especie de sinopsis hasta el círculo quinto, y el próximo viernes vamos a llegar al círculo 9 y hacer una especie de comparación con estos círculos dantescos para también tratar de entender qué es lo que está haciendo Umberto Eco, si está procediendo o no a la manera de Dante. Entonces, primeramente lo que tenemos que entender es que es un libro que habla de libros, no es un libro que habla de asesinatos de los monjes. Es solamente el pretexto en el sentido así con un guioncito, pretexto, que envuelve, ¿no?, a todo este misterio de los libros, pero que finalmente son libros que hablan entre sí. ¿Qué libros hablan entre sí? Estamos frente a un libro muy importante. Decíamos que aparentemente estaba perdido o envenenado. Ahí lo leen para que ustedes me puedan decir. Que es el segundo libro de la poética de Aristóteles. Y decíamos que es la comedia. Aquí podríamos también recordar y apuntar que el primer libro, lo comentamos, es la tragedia. ¿Por qué sería la comedia en este caso? ¿Y qué tiene que ver la censura de la risa y el nacimiento del carnaval, como diría también Bakhtin, ¿no?, que aparece en la Edad Media? Esta especie como de respiración, ¿no?, en esta sofocación de las ideas. Y habría que releer la poética de Aristóteles para tratar de comprender en este caso por qué le hace falta esa segunda parte, que sería la comedia. Entonces, se vende. Sí, que se vengan, vamos a hacer un curso sobre esto. Hay otra cita aquí que quiero compartir. Estoy en la página 300, y Vane me ayuda. Estoy tratando de sostener, de argumentar esta hipótesis acerca de un libro que habla de libros. Cuarto día después de completas. Así se llama, después de completas. Es que está dividido los días. Es que está en vísperas. Sí. Cuarto día completas. Ajá. Página 308. Y entonces estoy aquí abajito de la página 300, a ver si van a ubicar más o menos donde inicia la cita. Cuarto día completas es página 308. Ahí estamos. Los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen, sino para que los analicemos. Por eso venimos aquí a Gandhi, ¿verdad, Vane? Porque luego sucede que hay gente que lee en casa, y eso está bien, en la soledad de sus hogares, pero aquí decimos, qué bonito que todos estemos leyendo. Oye, si realmente leyéramos todo lo que la gente recomienda en Facebook o compramos, no nos alcanzaría la vida. Entonces, aquí decimos, porque lo importante de los libros es analizarlos. Entonces, no es la cantidad de libros que uno lee, sino es la profundidad del análisis y de la interpretación a la cual pues debemos llegar. Entonces, sigo con la cita. Cuando cogemos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, decíamos, sino qué quiere decir. Como vieron muy bien los viejos comentadores de las escrituras, tal como lo describen estos libros, el unicornio contiene una verdad moral, alegórica o anagógica, que sigue siendo verdadera, como lo sigue siendo la idea de que la castidad es una noble virtud. Esta cita nos sirve para dos cuestiones importantes. Una, para ver la influencia que tiene Dante
en esta obra, en el sentido de que Dante va, en este prólogo a la Divina Comedia, va a montar las bases de los niveles de lectura o de interpretación, y entre ellos la lectura alegórica o anagógica, que es la lectura básicamente moral, ¿no?, de la obra. Por eso dice una noble virtud. Entonces me parece que seguimos entonces tratando de sostener, intentando sostener esta hipótesis literaria, esta afirmación literaria de que El nombre de la rosa es un libro que tiene como protagonista a un libro, el segundo libro de la poética de Aristóteles, que es la Comedia. Entonces vamos ahora a repasar otra cita, dos citas básicamente, y tratar de analizarlas. Estoy, Vane, en el tercer día, me regresé a tercia del tercer día. Fíjense cómo en la página 173, aquí estoy casi al inicio, Vane, de tercia, en esta parte, dice, voy a volver a releer la cita para poder interpretarla. Para aquellos hombres consagrados a la escritura, la biblioteca era al mismo tiempo la Jerusalén celestial y un mundo subterráneo situado en la frontera de la tierra desconocida y el infierno. Estaban dominados por la biblioteca, por sus promesas y sus interdicciones. Vivían con ella, estamos hablando de la Orden Benedictina, Página 185. página 185, vivían con ella, por ella y quizá también contra ella, esperando pecaminosamente poder arrancarle algún día todos sus secretos. ¿Por qué no iban a arriesgarse a morir para satisfacer alguna curiosidad de su mente, o a matar para impedir que alguien se apoderase de ciertos secretos celosamente custodiado? Qué bárbaro, Humberto Eco, me encanta cómo se le nota que es semiótico. Porque aquí la cuestión, o semiólogo, ¿verdad? Dirían los franceses, semiótico dirían los americanos. Entonces, aquí la cuestión, fíjense cómo a manera de pregunta da respuesta a todo el libro. Es decir, realmente todos los asesinatos que vemos en el libro de estos monjes, ya está aquí la respuesta, a manera de pregunta. Vean qué maravilla. O sea, se pregunta y se responde al mismo tiempo. Antes de Corleone. Sí, así es. Entonces, aquí, bueno, pues obviamente, ¿por qué se muere? Pues se muere para satisfacer la curiosidad de la mente. Vale la pena morir por el conocimiento. Eso es lo que Humberto Eco nos está diciendo. Pero, a ver, regreso a la pregunta a ver si ya alguien me la puede contestar. Me parece que estamos como en un foro acá de debate. Le regreso a la pregunta con la que iniciamos. ¿Dónde está la figura del lector que goza o que gusta de los desafíos con lecturas exigentes y difíciles? Entonces me parece que esa figura del lector está simbolizada y está representada por estos monjes que son capaces, imagínense, de morir. Nosotros encerrados con esta pandemia somos capaces de morir por satisfacer la curiosidad de la mente. Nos volvemos a preguntar, ¿dónde está ahora, aquí y ahora, la figura de ese lector exigente de lecturas difíciles? Bueno, entonces, no sé cuánto tiempo llevamos, Vania, si ya es la hora o no, si ya me pasé o no. No, 45 minutos. Ah, ok, entonces seguimos un poquito más adelante, estamos recorriendo ahora los círculos. Me regreso a la parte, Vane, del primer día, casi luego, donde está el plano. Quiero que se los muestres el plano, aquí yo lo tengo en la página 21, porque aquí, no sé, el tuyo está mucho más... Página 26. A ver si te asomas, ¿no? Ahí está el plano, y ahí en la, no sé si en la edición de Gandhi dice A edificio. ¿Dónde está situado en la letra A? Que dice, sí, A edificio. Y entonces decimos que el A, ubiquen ahí la A, es que no se ve casi nada, ¿verdad? Entonces, que es la parte central, ¿vale? Esta partecita, esta parte, es la parte central de la biblioteca. Y todo eso es la biblioteca, todo gira en torno a la biblioteca. Y entonces vemos aquí que está construida, decían, como a manera
a manera de laberinto, si ustedes ven la entrada de la abadía, ¿no? Que aparentemente podría funcionar como la entrada, pero la biblioteca, o sea, entras por aquí, por estos edificios, te estoy enseñando aquí en lugar de... Acá está la cámara. Perdón. Entonces, estamos aquí en el centro, ¿no? de la abadía, y aquí está la biblioteca, en esta forma de trébol, que es la forma precisamente del... Mira, ahí está Marifer dice que no sabe la respuesta a tu pregunta, pero que se siente maravillada por todo lo que está aprendiendo. Ah, ¿cuál pregunta? ¿Dónde está el lector? ¿Dónde está el lector? ¿Dónde está el lector exigente? Ese es el gran Ustedes misterio. son los lectores exigentes. Ustedes son lectores exigentes porque todos los viernes vienen aquí a intentar... Qué animados, ¿no? Con este libro. Entonces sí se alcanza a ver esta forma de, pues vamos a decir como de trébol. ¿Qué forma tiene esto? Así es, aquí está el laberinto de la biblioteca. Y entonces aquí me quiero regresar con este laberinto. Ojalá que podamos luego, no sé, bueno, ya no, a lo mejor la próxima clase hacerlo en grande, lo voy a hacer en grande para a ver verlo. Si se ve. A ver, Vane, sígueme ahí en la lectura. ¿Pero en cuál? Una hoja antes, aquí, luego abajito. Primer día, sí. prima. Entonces ya con este plano podemos irnos haciendo a la idea de lo que Humberto Eco va a describir, porque luego nos exige mucho. Casi cree que somos arquitectos de monasterios medievales. Fíjense la descripción, y lo vuelvo a mencionar, y sigan en el plano o tratar de seguir en el plano de la página 21 o la página ¿qué? Estamos en la 27. Sí, recuerden que aquí está el plano y aquí está el laberinto que es la biblioteca. Quiero saber con qué vas a iniciar. Sí, con esta. Dice, 3 órdenes, sí, leo la cita, 3 órdenes de ventanas expresaban el ritmo temerario de la elevación, de modo que lo que era físicamente cuadrado en la tierra era espiritualmente triangular en el cielo. Y volvemos otra vez a ese símbolo de lo que es el triángulo, de lo que significa el infierno, que es la base del triángulo, los 2 lados, que es la tierra, y la ascensión, que es el cielo, ¿no? Que es el camino hacia la espiritualidad. Fíjense bien, en cada ángulo la forma cuadrangular engendraba un torreón heptagonal. Entonces, estos torreones que vemos aquí, que son los de la biblioteca, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a simbolizar este espacio de la biblioteca como laberinto? Voy a volverlo a comentar porque es importantísimo. Y esta es la cita. Lo que simboliza es el número de la perfección. Porque dice aquí 8 es el número de la perfección de todo tetrágono. 4, tenemos los 4 ahí, el número de los evangelios. 5 el número de las partes del mundo. 7 el número de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ya con esto vamos de alguna manera tratando de construir esta interpretación de lo que serían los sentidos, los niveles de lectura del nombre de la rosa. ¿Hacia dónde estoy dirigiendo esta lectura? ¿Hacia un sedimento filosófico? ¿Hacia una dimensión universal de todos los sentidos del arte, empezando por la arquitectura, porque es importantísimo señalar que el libro inicia con toda esta cuestión de los espacios simbólicos de la arquitectura, que sabemos que es pues el mayor de los artes en el sentido de lo divino, ¿no? De la construcción de un mundo para llegar a Dios. Entonces ahí está esa dimensión universal y por tanto una dimensión humana con un sedimento filosófico. Y ese sedimento filosófico lo vamos a comprender desde lo que comentábamos de esta especie de polémica entre la razón y la fe. Lo que trata de decirnos Humberto Eco, o trata de expresar, trata de explicarnos de algún modo, es cómo es que pasamos de la Edad Media al Renacimiento, mediante esta polémica. Es decir, por un lado, esa apertura al mundo de la dialéctica, y por otro lado, la Edad Media, que trata de frenar, ¿no? Por medio de la mística, esa dialéctica y esa razón. Entonces, con esto me parece que vamos más o menos, ¿no? Tratando de interpretar y de analizar pues esta enorme obra, que difícil, sí, difícil porque recordemos que es una obra neovanguardista, lo comentamos en el sentido del collage,
este grupo del 63, un movimiento literario italiano al que pertenece Umberto Eco, al cual también perteneció Calvino, habría que decirlo, Italo Calvino, y que de alguna manera lo que intentan hacer estos neovanguardistas del grupo 63 de la literatura italiana es usar estos collages, ¿no?, en torno a las referencias y a las citas, y poner en boca de sus personajes una cantidad, ¿no?, de autores medievales para que el lector vaya construyendo. Ahora, lo que vemos en ese sentido es que si el lector tiene que ir construyendo todas estas referencias, pues estamos hablando de una obra abierta. Y por tanto, me voy ahora a Cortázar, obviamente no puedo dejar de mencionarlo, de un lector cómplice que tiene que ir configurando, refigurando esa configuración por medio de buscando y completando estas referencias del libro del nombre de la rosa. Pero recordemos que los libros no son nueces, de las cuales podamos extraer obviamente toda su riqueza. Siempre va a quedar un resto. Y por eso decimos que si no, no tendrían una dimensión universal. Hay una cantidad de textos, ¿no?, de críticos en torno a esta obra de Umberto Eco. El propio Umberto Eco escribió las apostillas al nombre de la rosa, tratando de explicar a sus lectores qué era lo que él había querido decir. Pero ¿qué creen que no lo explica? Al contrario, nos mete en una especie de misterio, otra vez de thriller, en torno a lo que es la literatura y toda su interpretación y todos sus símbolos. El próximo viernes, yo sé que para las que están en el curso, esta sería la última sesión acerca del nombre de la rosa, pero creo que vale la pena seguir con este libro una sesión más por lo pronto para poder completarlo y para que ustedes disfruten de la lectura. Entonces, cualquier pregunta que tengan, realícenla. No estoy segura de poderla contestar en un sentido literal, sino más bien literario. Estamos en Librerías Gandhi, en este espacio que estamos abriendo para todos ustedes, tratando de acompañarlos en casa, ¿no? En casa, que están todos encerrados. Y nosotros estamos en una librería. Yo siempre he pensado que los libros protegen, la literatura cura. Aquí no va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada. Aquí estamos entre libros y aquí estamos todos muy contentos, tratando de llevar a ustedes un mundo de libros. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Cuándo nos vamos a ver? El martes. A ver, ¿van a dar el anuncio? No, el miércoles. El miércoles. El martes los chicos van a Miren, recomendar. el miércoles es algo bien lindo, porque tenemos aquí chicos lectores que ayudan a que ustedes cuando vienen a Librería Gandhi los ayudan a ubicar los libros. Y ahora son estos chicos los que van a recomendar los libros. Entonces, muy lindo porque los vamos a tener aquí con nosotros. Normalmente decimos, son lectores anónimos y los vamos a sacar del anonimato aunque no quieran. El miércoles Vane y yo vamos a dialogar sobre la obra de Irving Yalom, que además a las 12 es un autor que nos apasiona. Y nos vemos a las 11. A las 11:30 el miércoles para comentar acerca de la obra de Irving Yalom. Estamos agradecidísimas por tenerlos aquí con nosotros, abrazos virtuales, y nos vemos, aquí está Vane, y nos vemos entonces el martes a las 11 o a las 11. ¿Martes a las 11? Martes a las 11 con los chicos Gandhi haciendo sus recomendaciones literarias. Acérquense a los libros. No es por la pandemia, es que siempre tenemos que estar cerca de los libros. Y salvan. Salvan, la literatura cura. Ya saqué de nuevo mis libretitas, esto es una maravilla. Libretitas de la pandemia. Gracias a todos, tengan un hermoso día. Hasta luego.